Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierras de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. El fragmento del Evangelio de San Mateo que acabo de leer nos dice los nombres de los 12 apóstoles. En esos nombres hay ya contenida una gran enseñanza, pero antes de eso, no eran los únicos 12 discípulos que tenía Jesús. Le seguía una gran cantidad de discípulos, desde luego en ese momento muchos, hombres y mujeres. Y hay otro evangelio que narrando este mismo episodio dice, llamó a los que quiso. No existe un derecho al sacerdocio, no existe. No existe un derecho al episcopado, no existe. Existe el derecho de amar a Dios, y ese es el que menos se reivindica. Existe el derecho de servir a Dios, y eso no tantos lo piden. Existe el derecho de ser fieles a la palabra de Dios, y existe el derecho de suplicar humildemente la ayuda de Dios. Tengo derecho a suplicar, pero no tengo derecho a exigir. Nosotros, los que hemos sido llamados al sacerdocio, somos conscientes, por lo menos hablo de mí, de que no soy mejor que otros, de que no soy una persona perfecta que merecía ser sacerdote. El sacerdocio es un regalo que nadie, absolutamente nadie merece. Es un don y un misterio, decía San Juan Pablo II, un misterio porque han puesto en las manos de una persona frágil y pecadora la posibilidad de hacer un milagro, el más grande de los milagros, que es transformar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo y renovar el sacrificio incruento de Cristo en la cruz. Lo máximo, lo más grande, lo más extraordinario, lo más importante que puede hacer un ser humano en la vida. Por eso, cuando oigo hablar de que algunas mujeres reivindican el derecho al sacerdocio, digo, pero si es que nadie tiene derechos, ni hombres, ni mujeres, ni jóvenes, ni adultos, ni casados, ni solteros, nadie tiene derecho, es un don. Ay, ¿por qué ese don está reservado a los hombres y no a las mujeres? O a los hombres y a las mujeres, ¿por qué? Pueden preguntárselo a Jesucristo. Él lo decidió así. Ciertamente el sacerdote representa a Cristo que era un hombre. Esta es una causa, es una explicación. Pero en todo caso que se lo pregunten a Jesucristo. Cuando llegue el momento de ir al cielo, si es que van al cielo, se encaran con él y le dicen, a ver, ¿por qué? ¿Por qué yo no soy sacerdotisa? ¿Por qué no he podido ser obispesa o papisa? ¿Qué es lo que yo he querido toda mi vida? Una buena papisa mandando. Pues que se lo pregunten. O a lo mejor una buena papisa sirviendo. Que se lo pregunten. Pero en todo caso, el sacerdocio no es un derecho para nadie. Es un don inmerecido que el Señor da a los que Él quiere dárselo. ¿Y cómo eran esos primeros apóstoles, primeros obispos, primeros sacerdotes? ¿Cómo eran? Pues había de todo. San Mateo,
era un publicano, es decir, un colaboracionista con los romanos, cobraba los impuestos para los romanos, no los impuestos del templo, sino los impuestos de los romanos, y se quedaba con una parte. Es decir, era un colaboracionista odiado por los judío ciertamente, pero odiado por los judíos, y además un ladrón, pero se convirtió. Y Simón el Celote, su apodo dice quién era. Simón el Celote pertenecía a la banda de los celotes, que eran un grupo terrorista y guerrillero que se dedicaba a hacer asaltos contra los romanos, si los veían en una taberna o si encontraban un pequeño grupo por el camino, les salían, les mataban. Simón el Celote posiblemente, no lo sabemos, pero posiblemente cometió atentados terroristas y quizá, no lo sabemos, tuvo las manos manchadas de sangre. Y el Señor le admitió. Y ahí estaban, entre los 12 apóstoles, un colaboracionista con los romanos y un enemigo encarnizado de los romanos. A uno le pidió que dejara de robar y al otro le pidió que dejara de matar. Ese es el misterio. Pero a todos nos pide el Señor conversión. Vengas de donde vengas, el Señor nos pide conversión. Me gusta mucho recordar esta frase. Todos los santos tienen un pasado y todos los pecadores tienen un futuro. Si quieren. Desde luego San Mateo, Simón el Celote y los otros tenían un pasado. Y el Señor les llamó, les invitó a su seguimiento más íntimo y les pidió que se convirtieran. Les dijo lo que en otra ocasión dijo aquella mujer sorprendida en adulterio a la que iban a apedrear. Yo no te condeno, pero no peques más, no peques más. Eso se lo dijo a San Mateo, se lo dijo a Simón, se lo dijo a San Pedro. San Pedro, que fue él mismo el que dijo, aléjate de mí que soy un pecador. Se lo dijo a los 2 hermanos más queridos por él, Santiago y Juan, los Zebedeos, a los cuales él llamó, les puso de apelativo Boanerges, que significa los hijos del trueno, porque debían de tener un carácter fuerte los 2 hermanos y que sabemos que eran muy ambiciosos, lo mismo que su madre. Eran seres humanos, con pecados, con defectos, con un carácter unos más duro y otros más tranquilo. Eran seres humanos. Pero el Señor quiso contar con estos seres humanos. No quiso llamar desde el cielo una legión de ángeles para que fueran sus servidores en la tierra y que los apóstoles y los sacerdotes fueran ángeles celestiales. Quiso que los apóstoles fueran seres humanos, que le traicionaron en el Jueves Santo, pero que después se arrepintieron y pidieron perdón. Y quiso que los sacerdotes seamos seres humanos, que tenemos una historia y que tenemos un futuro, si nos convertimos y si queremos ser cada día fieles a Dios. Por lo tanto, cuando veas el lado humano, demasiado humano, en el peor sentido de la palabra, de tu sacerdote, cuando sientas que no está a la altura de lo que debería ser un sacerdote, reza por él, ayúdale y reza por él. En una ocasión San Francisco, visitando una aldea del centro de Italia, se encontró con que allí había un sacerdote que vivía en concubinato y todo el pueblo lo sabía. Cuando llegó él, acompañado de su fiel fray León, fueron a buscar al sacerdote, lo llevaron a la plaza, lo arrojaron a los pies de San Francisco, le contaron la historia y pidieron a San Francisco que hiciera algún tipo de maldición o de condena sobre ese mal sacerdote.
Y San Francisco, que era un santo de verdad, y que era humilde, y si no, no hubiera sido santo, ante la sorpresa de todos, se puso de rodillas junto a aquel hombre que estaba en el suelo, buscó sus manos, que quizá las tenía en la cara para protegerse, muerto de la vergüenza, buscó sus manos, las besó, y dijo, para que todos le oyeran, estas manos consagran el cuerpo de Cristo, y yo no quiero saber otra cosa. Cuando tu sacerdote no sea perfecto, reza por él, pero no olvides que es un hombre como tú, un pecador como tú, y que esas manos consagran el cuerpo de Cristo. Si no fuera así, si no consagraran el cuerpo de Cristo porque ha perdido la fe y ya no quiere hacer lo que hace la Iglesia cuando consagra, sería otra cosa. Pero mientras consagre el cuerpo de Cristo, aunque no sea un maravilloso sacerdote, ni siquiera un mediocre sacerdote, reza por él y haz lo que hizo San Francisco, besar sus manos, porque sin esas manos no habría Eucaristía y no habría absolución. Que así sea.